Bueno, buenos días a todos y a todas. Vamos a dar inicio al día de hoy a una, a una charla más, a un compartir más sobre el tema de las demencias y los trastornos neurocognitivos. En este caso nos acompaña la psicóloga y máster en neuropsicología y demencia, Giselle Solana Asenjo, y esperemos que todos disfruten de este compartir. Gracias, Giselle, son todos tuyos. Muchas gracias. Buenos días a todas las personas y gracias por unirse también a estas charlas. Hoy lo que vamos a hablar es sobre la importancia de la valoración neuropsicológica y antes de empezar a hablar qué es una valoración neuropsicológica, me gustaría que vayamos quitando muchos de los mitos, porque a veces primero no sabemos qué es o pensamos, no, esto no es para mí o esto no es para mi familiar. Entonces, me gustaría empezar con que fuéramos viendo qué es lo que pensamos que es normal o esperable en el proceso de envejecimiento. O si creemos que los olvidos son parte normal de envejecer, porque yo me he topado muchas veces con familiares que me dicen, viera con mi papá o a mi mamá se le olvidan mucho las cosas, pero es que es normal, es que ya está muy mayor. O gente que me dice, ay, a mí se me están olvidando tantas las cosas porque ya soy viejillo. Entonces quiero que vayamos viendo un poco de esto y también empezar quitando cuáles son los mitos. Entonces les hago esta pregunta y quiero que cada uno se vayan analizando. ¿Ustedes creen que los olvidos son parte normal de envejecer? ¿Han escuchado también comentarios así de las personas que les dicen eso? No, pero es que es normal o que nos dicen, a mí me han dicho mucho, no, está senil, ¿verdad? Eso es un término totalmente despectivo y es como, no, como ya es una persona adulta mayor, está senil. Eso es normal que pase en el proceso de envejecimiento. Entonces, yo les pregunto, si fuera normal que las personas solo por ser adultos mayores tengan fallos de memoria, entonces podríamos preguntarnos, ¿por qué dos personas mayores con la misma edad y el mismo nivel cultural y educativo tienen un funcionamiento de memoria diferente? O también podríamos preguntarnos por qué personas que igual tienen una edad muy avanzada siguen desempeñando sus labores adecuadamente, como, no sé, algunos actores, actrices, profesores universitarios. O por qué cuando una persona adulta mayor con quejas subjetivas de memoria empieza un programa de intervención, hay una mejora subjetiva del funcionamiento cognitivo, ¿verdad? Entonces estas son como cuestiones que tenemos que irnos preguntando para ir quitándonos este mito de que los fallos, bien, la edad es un factor determinante, no es el único, es que hay un montón de factores más que quiero que vayamos viendo hoy también. Les puse este cuadro que es parte de lo que es el envejecimiento normal y que podemos esperar. Por supuesto, el proceso de envejecimiento empieza desde el día que nacemos, como lo hemos visto mucho en las charlas, ¿verdad? O sea, envejecemos desde el día uno y vamos a tener cambios también a nivel físico, a nivel sensorial, a nivel cognitivo, social, a nivel emocional. Hoy nos vamos a enfocar en esos cambios a nivel cognitivo. Entonces, como les decía, la edad es un factor determinante, pero no es el único. No, los fallos de memoria también podrían estar relacionados con factores ambientales y personales. Por ejemplo, la jubilación. Cuando las personas terminan su ciclo laboral, se jubilan, empiezan a estar en un medio donde hay donde hay menores exigencias del ambiente, porque ya no estamos haciendo lo mismo, ya a lo mejor no tenemos esta vida tan ocupada de estar pensando tanto. Entonces muchas veces después de la jubilación, además que empiezo un periodo de duelo también, vienen muchos fallos de memoria. Entonces es muy normal que la gente consulte eh, por fallos de memoria o porque algo está cambiando después de la jubilación. Y entonces le dicen, bueno, mira, yo antes manejaba personal o hacía esto como si nada, y ahora pues ya no lo logro hacer con tanta facilidad. Pero también hay factores emocionales que pueden influir en los cambios cognitivos, como el estrés, la ansiedad, la depresión. Entonces, esto es muy importante y también lo evaluamos en las valoraciones neuropsicológicas, que es lo que vamos a ver más adelante. Si yo estoy triste, si estoy deprimida,
entrando muchísimo a estos pensamientos que me preocupan. Y entonces, como una forma de gastar menos energía, por así decirlo, le voy a prestar menos atención a las cosas y esos, el no prestarle atención a las cosas se traduce en fallos de memoria. Entonces también es importante evaluar esta parte emocional y no decir únicamente porque es una persona mayor, ya se le están olvidando las cosas y es normal. A lo mejor podría estar pasando muchos factores más que van más allá de lo cognitivo. Quiero que veamos también algunos de los tipos de olvidos que son más frecuentes en las personas adultas mayores y que no necesariamente significan que tengo Alzheimer o que estoy mal o que tengo algún trastorno, ¿verdad? Entonces quiero que los vayamos viendo más que todo, como para ir quitando muchos de los mitos, que vayamos viendo las diferencias y poder enfocarnos en la valoración neuropsicológica. Entonces en esta parte quiero que se vayan analizando también si me pasa a mí o a lo mejor le está pasando a algunos de los familiares que viven conmigo, a la persona que cuido. Y quiero darles como algunos tips o algunas estrategias rápidas de las causas de sus olvidos que podemos hacer y ver si al utilizar estos tips o estas estrategias los olvidos desaparecen, pues es parte de los olvidos normales, por así decirlo. Entonces, olvidar acciones cotidianas, como no recordar si cerramos el portón de la casa, si cerramos la puerta, si apagamos la luz, o perdemos objetos de uso cotidiano, como a lo mejor yo siempre ando con lentes y luego los ando buscando por toda la casa porque no sé dónde los puse, o esta inseguridad, si me he tomado un medicamento, a lo mejor llego a la noche y digo, yo me tomé en la mañana la pastilla de la presión. Ay, no me acuerdo, tengo que ir a ver si lo hice. O que estoy leyendo a lo mejor un libro o las noticias, estoy leyendo algo y a la mitad del texto me doy cuenta de que lo estoy leyendo en automático, que realmente no recuerdo mucho los detalles de la lectura o no me acuerdo ni siquiera qué era lo que estaba leyendo. O llegar a algún lugar, por ejemplo, voy a la cocina, llego y digo, ay, ¿qué era lo que había venido yo a buscar aquí? Ahí estoy loca, ya ni sé qué era lo que había venido. Estos son olvidos que son muy frecuentes, nos pasan también a cualquier edad y que están relacionados no tanto con un fallo de memoria, que están relacionados con la atención. Y esto pasa con las acciones que hacemos muy del diario, que son muy cotidianas, acciones que pasan a la memoria procedimental, entonces las hacemos en automático y realmente veámoslas así, el cerebro lo hace en automático para no gastar tanta energía, poder concentrar su energía en otros procesos y entonces al no prestarle atención se nos olvida. Ahora, si estos olvidos son muy frecuentes, si estos olvidos nos pasan a diario o nos pasan mucho y si tal vez con pistas o cosas igual no logramos acceder a la información, entonces estamos hablando que puede ya ser algo más o que va más allá de un olvido normal. Pero estas cosas a lo mejor también tenemos que ir quitando un poco los mitos, porque me he topado que muchas personas adultos mayores que tienen este tipo de olvidos, ya desde el momento uno se empiezan a asustar, qué es lo que me está pasando, ¿verdad? Entonces tenemos que ir viendo qué podríamos decir que es porque no puse atención, porque lo hice en automático, y cuando a lo mejor sí necesitamos ya un proceso de valoración un poco más especializado. Eso es otro olvido que es muy común en las personas adultas mayores y yo creo que en todas las personas también, tener una palabra en la punta de la lengua, que uno dice, ay, páseme, ¿cómo era? Páseme esa cosa, eso que está ahí, ¿verdad? Que se nos olvida, entonces se nos olvida la palabra o se nos olvida el nombre de personas muy conocidas y a lo mejor es alguien con el que tratamos bastante, lo vemos en la calle y decimos, ay, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba este señor? Porque se nos va. Entonces, muchas veces cuando son olvidos de palabras, tiene que ver más con fluidez verbal, o sea, porque tal vez esa palabra en específico no la utilizamos tanto. Entonces, el cerebro igual, o sea, como veámoslo así, el cerebro siempre está tratando de ser óptimo, de optimizar todos los procesos, de ahorrar energía. Entonces, son palabras que a lo mejor no estamos utilizando mucho, pues se nos van borrando. O si somos personas que a lo mejor no hacemos
mucha estimulación de la fluidez verbal que tiene que ver con el lenguaje. A lo mejor somos personas que nunca leemos, que esto no nos gusta mucho, entonces nuestro vocabulario tampoco es tan amplio y hay palabras que se nos van perdiendo y no por eso significa que estemos mal, ¿verdad? Estas personas suelen mejorar con estos tipos de ejercicios de fluidez verbal, o cuando se nos olvida el nombre de personas muy conocidas, también podría ser por atención, ¿verdad? O en ese momento vamos pensando en otra cosa y simplemente vemos a la persona en la calle y se nos fue. ¿Okay? Ese es el otro olvido que es muy frecuente, el no recordar una información nueva que acaba de escuchar. Entonces esto pasa, por ejemplo, cuando vamos al médico. Estamos una hora con el médico y nos está hablando de todo lo que tenemos. Y bueno, y si habla tanto como allí, entonces se nos pierde toda la información, la mitad de la información. Y salimos del médico y nos dicen, ¿qué fue lo que te dijo el doctor? No sé, dijo que estaba bien. O recordamos muy poca información. O sea, recordamos como en general la información, pero olvidamos algunos de los detalles que tal vez nos explicó el médico. Entonces, esto tiene que ver también, o aquí la estrategia sería entrenar en la parte de escucha activa o aprender técnicas para mejorar la codificación de la información, el almacenamiento de la información. Entonces, a lo que voy con esto es que muchas personas que tienen estos tipos de olvidos no están relacionados ni con un deterioro cognitivo ni con un síndrome demencial, y que nos podemos ir viendo que con estrategias estas personas mejoran el rendimiento cognitivo. Entonces, a lo que voy es que en la neuropsicología no solo trabajamos con las personas que ya tienen un diagnóstico de deterioro cognitivo o que tienen un síndrome demencial, sino que también trabajamos desde la parte de prevención, y que no todo es cognitivo. También hay factores emocionales, hay factores ambientales que van a influir en ese desempeño, y que cuando empezamos a trabajar con estos factores, nuestro rendimiento cognitivo también va a mejorar. Y entonces que tenemos que quitarnos estas ideas de que todos los olvidos están relacionados con Alzheimer, o que todos los olvidos están relacionados con demencia, o porque somos personas adultas mayores, y empezar a ver que también podemos hacer mucho trabajo preventivo. Entonces también los invito a eso, a analizar si a lo mejor yo puedo empezar también desde rendimiento cognitivo, para aprender a utilizar estrategias. Entonces, eso también es importante. Ahora sí, vamos con qué es una valoración neuropsicológica. La valoración neuropsicológica en general es un método diagnóstico para estudiar el funcionamiento del cerebro. Entonces, o analizamos el rendimiento general que tiene la persona, y luego vamos analizando subcomponentes cognitivos, porque puede ser que yo tenga un rendimiento en la vida diaria normal, o sea, soy una persona que soy funcional en las actividades de la vida diaria, que tengo algunas fallas de memoria, pero sigo siendo una persona que estoy trabajando, o sea, que soy una persona funcional. Entonces, en términos generales, cuando hacemos la valoración neuropsicológica, salen con puntajes esperados o normales para una persona de su edad y escolaridad. Pero si lo vamos dividiendo por subcomponentes y vamos de forma más específica, nos damos cuenta que a lo mejor el rendimiento en diferentes áreas tienen alteraciones. Y entonces aquí es donde tenemos que empezar a explorar un poco más qué es lo que está pasando con esa persona, de dónde viene este rendimiento bajo, si está relacionado con un factor cognitivo o está relacionado más bien con un factor externo, un factor emocional. Entonces, las valoraciones neuropsicológicas son muy completas porque siempre empiezan con una entrevista, y en esa entrevista clínica vemos la historia de vida de la persona, cuáles son sus preocupaciones actuales, cómo está la persona emocionalmente, cómo se está desenvolviendo en el ambiente y a nivel familiar. No solo trabajamos con la persona a la que le estamos haciendo la valoración, por lo general
también hacemos entrevistas a los familiares, a ver qué están percibiendo desde casa. Entonces, realmente no solo se analiza la parte cognitiva, sino que es un análisis de muchos otros componentes. ¿Cuándo debemos realizar una valoración neuropsicológica? Cuando nosotros creemos que es necesario acudir a un profesional para realizar una valoración de estas. Yo les puse 2 puntos que considero los más importantes. Cuando percibimos que tenemos cambios en la concentración, en el razonamiento, en el lenguaje, en la coordinación o cambios emocionales, muchas veces o en etapas muy leves lo que se percibe son cambios en la personalidad o cambios emocionales. Entonces muchas veces los familiares lo que me dicen es, mi papá era una persona muy activa, que siempre desde que se jubiló tenía actividad alerta de que algo está pasando. Este ejemplo que les acabo de dar es algo que en psicología podríamos llamar apatía. La apatía se relaciona mucho con los deterioros cognitivos o los síndromes demenciales en fases más iniciales y es esta falta de iniciativa para hacer las cosas. Entonces muchas veces estos cambios de personalidad son señales de alerta y pues tenemos que también valorar toda la parte emocional de qué le está pasando a esa persona, ¿verdad? Y bueno, y estos cambios también se pueden, como les decía, se deben a muchos factores, entonces que tenemos que ir viendo cuál es el factor que está afectando a esta persona. Ahora, otro mito importante, las valoraciones neuropsicológicas son solo para las personas adultas mayores o son solo para las personas cuando ya tienen un diagnóstico. No. Las valoraciones neuropsicológicas las podemos hacer a cualquier edad, no necesariamente tenemos que ser personas adultas mayores. Las podemos hacer también cuando empezamos programas preventivos, como lo que les estaba explicando al inicio, para conocer cómo es mi estado actual y entonces poder montar una estrategia individual para esa persona de ver si vamos a enfocarnos más en atención, en estrategias de atención o en estrategias de codificación y evocación de la memoria o de almacenamiento. Entonces, todo eso, para todo eso son las valoraciones neuropsicológicas. ¿Qué aspectos evaluamos? Entonces, como les decía, desde la parte cognitiva, en las valoraciones neuropsicológicas evaluamos la memoria y los diferentes tipos de memoria. Por así decirlo, para poner un ejemplo más rápido de cómo funciona la memoria, el cerebro está constantemente a información que nos está entrando del medio. Entonces, por los canales sensoriales son todos los sentidos, es información que nos está entrando por la vista, por el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Entonces, constantemente está recibiendo información. Cuando queremos memorizar algo, imagínense que ustedes están en la casa, van para el supermercado y dicen, bueno, yo tengo que comprar leche, azúcar y café. Y se está memorizando lo que tienen que comprar cuando vayan al supermercado. Entonces el cerebro lo que hace es que coge esa información que viene de un canal sensorial, forma una, por decirlo así, un camino, que es lo que llamamos huella mnésica, ¿verdad? Un camino. Imagínense que el cerebro también es como una gran biblioteca. Entonces lo guarda en esta caja, por así decirlo, o en esta estantería donde dice cosas de supermercado y ahí lo almacena. Cuando ustedes llegan al supermercado, el cerebro, y dice, ay, ¿qué era lo que tenía que comprar? El cerebro lo que hace es seguir ese camino que ya había trazado, llegar a la estantería donde había guardado la información y evocar la información para que ustedes recuerden qué era lo que tenía que comprar. Entonces, muchas veces son diferentes procesos los que se ven afectados cuando una persona tiene fallos de memoria. Entonces, en las valoraciones neuropsicológicas analizamos cuál es el proceso que está afectado. Si es la parte en cómo guardé la información. ¿Qué pasaría si ustedes entran a una biblioteca que está muy desordenada y guardaron información en diferentes lugares que no tenían nada que ver? Como en lugar de ponerlo en la estantería que decía cosas de supermercado, lo guardaron donde decía ferretería, donde que nunca van a encontrar la información. No porque no la almacenaron, sino porque
la guardaron mal, por así decirlo. O a lo mejor es porque no estamos formando este camino. O sea, pueden ser múltiples razones en los fallos de memoria y entonces tenemos que ir evaluando cada paso. Y también evaluamos las múltiples memorias que hay también, a ver cuál es la que está fallando. Entonces, esto es complejo porque cuando decimos mi papá o mi mamá o yo tengo problemas de memoria, que es muy, muy amplio y la valoración lo que nos va a permitir es ver cómo está trabajando los procesos de memoria en esa persona, específicamente en qué nos vamos a centrar. Y también el aprendizaje, ¿verdad? En las valoraciones podríamos ver cómo es la curva de aprendizaje de esa persona. Si la curva de aprendizaje ahorita es plana, si es una curva de aprendizaje descendente, si es una curva de aprendizaje ascendente. Entonces, eso también nos da mucha información de cómo se va a comportar la persona en su vida diaria, qué podemos además esperar de esa persona. También se analizan todo lo que son las habilidades visoespaciales. Las habilidades visoespaciales tiene que ver con ver un plano, como, ¿cómo les explico? Como ver un plano en 3D y a lo mejor poder pasarlo. O las habilidades visoespaciales tiene que ver con ubicación. A lo mejor nos empezamos, bueno, ya en etapas más avanzadas, a perder en lugares dentro de la casa, pero nos puede pasar en etapas más iniciales que estamos en el mall y decimos, ay, ¿dónde era que estoy? ¿En el primero o en el segundo piso? Ay, ya ni sé. Y a lo mejor es un espacio pequeño, a lo mejor es un espacio a lo que estamos acostumbrados a ir también. Entonces, todos estos son las habilidades visoespaciales que también vamos analizando y también se divide en muchos componentes. Analizamos todo lo que es fluidez verbal, o sea, todo lo que tiene que ver con lenguaje. Entonces, ¿qué tanto comprendemos el lenguaje, pero también cómo es nuestra producción del lenguaje y vemos qué técnicas o qué estrategias podemos ir planteándonos en este componente? Vemos toda la parte de atención y concentración que les decía que es tan importante. Si nosotros no prestamos atención a las cosas o tenemos problemas de atención, eso se va a traducir automáticamente en fallos de memoria y en lo que está alterado no es la memoria, sino es la atención, y a lo mejor tenemos que centrarnos en o evaluar a la persona diferente o trabajar con estrategias distintas. Entonces, la valoración de neuropsicológica nos permite ver la diferencia entre las dos. Muchas veces he tenido pacientes con fallos de memoria importante que cuando hacemos las pruebas específicamente de memoria, nos damos cuenta que la memoria no está tan alterada, que todos sus procesos se encuentran normales, que está codificando y evocando bien, almacenando bien la información, pero cuando llegamos a la parte de atención nos damos cuenta que tienen alteraciones en atención sostenida, en atención selectiva, entonces ahí es donde están los fallos. Además, la atención también las vamos analizando como en pequeños subcomponentes y vamos viendo cuál es la atención que está alterada. Y también, bueno, analizamos lo que llamamos funciones ejecutivas, que son destrezas de alto nivel, que es lo más complejo que realiza una persona. Entonces aquí estamos hablando de resolución de problemas, de razonamiento, ¿verdad? Todo lo que se traduciría en hacer planes a futuro. Cuando ustedes planean, no sé, van para la playa y están planeando este paseo, entonces tienen que ver en qué carro van a ir, qué van a comprar, dónde se van a quedar. Todo esto tiene que ver con funciones ejecutivas, es de más alto nivel, planificar cosas a futuro. O esta flexibilidad de pensamiento que a lo mejor ustedes van para X lugar y se dan cuenta que la ruta que siempre tomaban está cerrada, este día están haciendo arreglos, entonces su cerebro tiene la capacidad de decir, ay, mira, esta calle está cerrada, pero hay otras alternativas, me voy a ir por aquí. Todo eso es lo que involucraría las funciones ejecutivas que también se van analizando en las valoraciones neuropsicológicas, porque además son de las cosas que se ven más afectadas en las personas que tienen síndromes demenciales. Y como les decía desde el principio, también evaluamos, que ahí como un ruido, ya. También evaluamos todos los factores emocionales y la historia de vida de la persona para poder tener una idea en general de cómo se relaciona esta persona en el mundo, de cómo esta
cómo está esta persona actualmente. Y también, como les decía, pues algunas capacidades se estudian luego a mayor detalle. Por lo general, en las valoraciones neuropsicológicas hacemos un perfil muy general, muy básico de las funciones cognitivas, que es lo que llamamos un screening cognitivo. Y este screening nos va a dar información de en qué áreas tenemos que enfocarnos más. Y entonces, dependiendo lo que nos llamó la atención, las alteraciones que vimos en este screening, empezamos a pasar pruebas mucho más específicas de cada subcomponente para que nos dé más información. ¿Qué utilidad tiene? ¿Por qué es importante la valoración de neuropsicológicas? Primero, porque podemos ver qué debilidades o funciones específicas están alteradas, por así decirlo. Vemos la diferencia, y lo que expliqué en la diapositiva pasada, entre si es un problema de memoria o es un problema de atención. O si a lo mejor no estamos hablando de un deterioro cognitivo, de un síndrome demencial, sino que estamos hablando de que es una persona que con estrategias de atención o con estrategias para codificar y evocar la información, va a ir mejorando su rendimiento cognitivo. Es útil también para identificar la presencia de trastornos cognitivos muy leves. Es mucho más sensible en esto, porque a lo mejor en las pruebas de neuroimagen, cuando estamos en alteraciones muy leves, a lo mejor no va a salir tanto, y con las valoraciones neuropsicológicas podemos detectar o son más sensibles a detectar las personas en fases muy leves. Me pasó hace unas semanas que le estaba realizando la valoración a una persona adulta mayor, bastante joven, de 67 años, que lo que quería era empezar toda esta parte de prevención porque se había jubilado hace algunos años, con todo este tema ahorita de la pandemia y la cuarentena, había dejado de realizar muchas actividades que estaba haciendo antes, como salir con sus amigas en estos grupos de personas pensionadas. Y entonces escucha acerca de estos programas preventivos y dice, la verdad yo quiero mejorar mi rendimiento cognitivo. Cuando le empiezo a hacer la valoración, y bueno, y voy explorando todos estos aspectos que les comenté cognitivo leve, ¿verdad? Se había percatado, vivía sola, entonces los familiares tampoco estaban ahí para estar viendo qué era lo que estaba pasando en su funcionalidad, ¿verdad? Y entonces nos dimos cuenta que teníamos que empezar un programa diferente. Entonces, estaba en una fase muy leve, claro que sí, pero si lo comparábamos con personas de su misma edad y su misma escolaridad, el rendimiento no era el mismo. Eso es importante y lo he mencionado varias veces. Cuando pasamos una valoración neuropsicológica, siempre comparamos los resultados con personas de su misma edad y escolaridad, porque por supuesto que el rendimiento cognitivo no va a ser igual en una persona de 30 a una persona de 70 años. Hay cosas que cambian, o una persona con una escolaridad muy alta y una persona con una escolaridad muy baja, ¿verdad? Esas son cosas que cambian. Pero si los comparamos con personas de su misma cultura, de su misma edad, de su misma escolaridad, es donde podemos ver si el rendimiento es normal o si hay un rendimiento más bajo. ¿Para qué sirve también? Bueno, sirve para ver el perfil neurocognitivo o diferenciar el perfil neurocognitivo. No es lo mismo cómo se comporta una persona que tiene Alzheimer, a una persona que tiene una demencia frontotemporal, o una persona que tiene una demencia vascular. Entonces, las valoraciones neuropsicológicas también nos va a permitir ver en qué rendimientos están más bajos, y entonces nos va a permitir diferenciar también entre si se trata más o si tiene más características de un Alzheimer, si tiene más características de una demencia frontotemporal, y también para eso nos permite. Y también nos sirve para planificar tratamientos tomando como base los puntos fuertes y débiles. Entonces, aquí entramos en todo lo que se llaman terapias no farmacológicas, que son un complemento también muy importante de las terapias farmacológicas. Entonces, cuando una persona tiene un diagnóstico de un síndrome demencial, toma una serie de medicamentos.
pero acompañado también debería llevar todo lo que llamamos terapias no farmacológicas, que aquí entraría la estimulación cognitiva. Entonces, la estimulación cognitiva tiene que ser muy individual, porque lo que me sirve a mí no es lo que le va a servir a la otra persona. Inclusive cuando hablamos de prevención, aunque no estemos hablando de una persona que tiene un síndrome demencial, ¿verdad? En prevención también es importante conocer el funcionamiento cognitivo. No a todo el mundo le sirve hacer ejercicios de fluidez verbal como sopas de letras o rompecabezas. A lo mejor eso me entretiene, pero no estoy estimulando nada que necesite. No podemos decir que es estimulación cognitiva. O no a todo el mundo le sirve enfocarse en la parte de cálculo. Entonces, aquí hay diferencias y para esto nos ayudan las valoraciones neuropsicológicas para ver cuál va a ser el paso a seguir, qué vamos a estimular. Además, en síndromes demenciales, lo único que estimulamos con ejercicios específicos es los componentes cognitivos que están conservados. Los que ya se perdieron, no podemos estimularlos, pero sí podemos plantear estrategias conductuales para manejo de estos componentes que se perdieron, sobre todo para manejo en casa. Entonces, con estas valoraciones podemos ver qué componentes vamos a estimular, que nos van a servir a enlentecer el proceso de deterioro, ¿verdad? Y qué componentes ya los perdimos y entonces vamos a plantear estrategias para casa. Entonces esto les va a ayudar a los familiares también a el manejo conductual en casa, a saber cuál es la forma más adecuada de comunicarme con esa persona, saber cómo es la forma más adecuada de darle una indicación a esa persona, porque además en las valoraciones, como les decíamos, podemos ver cómo es la curva de aprendizaje, cuántos elementos puede retener en su memoria de trabajo. Entonces, con todo eso lo pasamos a la vida diaria, ¿verdad? Y ahí es donde nos sentamos con el familiar y le vamos explicando, bueno, esta persona en esta prueba de memoria de trabajo pudimos ver que puede retener hasta 2 elementos. Eso quiere decir que cuando hablemos con él no le vamos a dar más de 2 instrucciones. Les explicamos todas estas estrategias de comunicación también. Les explicamos la parte de la atención, cómo salió, si hay alguna alteración, a lo mejor en atención sostenida. Me pasó igual con una persona que atendí hace un tiempo, que la queja de los familiares es que iban a actividades como a eventos de la familia, fiestas, y que después de una hora ya la persona, ya el adulto mayor se quería ir, estaba aburrido, y la persona adulta mayor, además, cuando hablaba conmigo me decía, yo hago un gran esfuerzo porque yo sé que mi esposa se molesta si nos vamos muy rápido, pero es que yo me canso, ¿verdad? Entonces conocemos toda la valoración completa. Bueno, también salieron aspectos emocionales, pero desde el área cognitiva nos dimos cuenta que había una alteración en atención sostenida. Entonces, realmente, el foco de atención que él podía aguantar era por un periodo más pequeño. Entonces, él estaba en una mesa, estaba hablando, estaba poniendo atención, pero ya una vez que pasaba ese foco que podía concentrarse, se empezaba a distraer. Entonces se iba de la conversación, ya no contestaba lo que le estaban diciendo y todo esto traía muchos problemas familiares. Entonces al sentarnos con la familia y explicarles, esto es lo que está pasando, hay una alteración en esto, la esposa, que también era una persona adulta mayor, empezó a ser mucho más comprensiva. Entonces empezamos a utilizar estrategias conductuales para modificar estos comportamientos en casa o en actividades. Entonces, para todo esto es que sirven las valoraciones neuropsicológicas. Bueno, antes de pasar a eso, les comentaba que también nos sirve para ir tipificando las diferencias entre síndromes demenciales. Entonces, ahora vamos a ver un poco de cuáles son las características principales de algunos síndromes demenciales. Esto lo vamos a ver más rápido porque no era en lo que nos vamos a enfocar hoy, pero es para que ustedes vayan viendo para qué nos sirven las valoraciones neuropsicológicas y por qué es tan importante, porque podemos ir evaluando todo esto e ir viendo las diferencias. Entonces, cuando hablamos de una demencia frontotemporal, las características que principalmente vemos, vamos a tener más alteraciones en el comportamiento, cambios de personalidad que a lo mejor no se ven en otros síndromes demenciales,
van a haber más alteraciones del lenguaje y en el juicio, que era lo que les explicaba que tenía que ver con las funciones ejecutivas que vimos antes. Son personas mucho más impulsivas, tienen estas ideas más obsesivas, recurrentes. En la parte cognitiva pueden tener más dificultades en lo que son la planificación, en la toma de decisiones, que también tiene que ver con las funciones ejecutivas que vimos antes. En la parte más emocional puede ser una persona que tenga o apatía, que era lo que les decía al principio, que es como esta falta de voluntad para iniciar cosas o para hacer cosas, o más bien euforia. Entonces, que son personas que están como más bien haciendo muchas actividades, como que los ven muy eufóricos. Y la pérdida de empatía, que empatía es como esta capacidad de poder entender al otro, de ponerme en el lugar del otro, ¿verdad? A lo mejor hay una pérdida también en esto. Y esta necesidad de tener cosas en las manos, de estar siempre tocando algo, que son como características que podemos ver. Todo esto lo vamos analizando en una valoración neuropsicológica y entonces podemos ir viendo más o menos cuál es el perfil o ir formándonos una idea de esa persona. En las demencias vasculares, por otro lado, las características principales es que es una progresión escalonada. En las demencias cerebrovasculares, si lo pudiéramos ver en un gráfico, es como esto, ¿verdad? Sube, baja, sube, baja. Entonces, hay días, o uno, esto lo dicen mucho los familiares, hay días que mi papá o mi mamá están muy bien, parece que se acuerdan de todo, o sea, es como la persona que era antes, pero hay días que baja totalmente el rendimiento. Y entonces aquí vienen muchos problemas familiares también, porque es donde nos topamos con familiares, y esto me ha pasado muchísimo, que nos dicen, es que yo creo que mami se está haciendo, o se hace. O eso también, ese comentario lo he escuchado mucho. Yo creo que mi papá es muy bandido porque se acuerda lo que se quiere acordar y lo que no se le olvida. Yo creo que lo hace al propio, ¿verdad? Entonces, muchas veces es porque no tenemos realmente el perfil de esa persona, decimos estas cosas. Aparte que los familiares están en un proceso de duelo anticipado, ¿verdad? Que siempre está este periodo de negación, de no le está pasando nada, puede seguir haciendo cosas normales, pero aparte de todo eso, muchas veces es por desconocimiento, porque no sabemos qué es lo que le está pasando a esta persona y entonces vienen todos esos comentarios. Puede que las personas también con ese tipo de demencia tengan alteraciones en el lenguaje, entonces eso lo vamos evaluando. Incontinencia, bueno, que esto es más desde la parte médica. También hay cambios en el estado de ánimo, cambios de personalidad, que esto se ve mucho, ¿verdad? Cambios en los ritmos del sueño. Puede ser que haya parálisis si es que le dio un derrame o algo, ¿verdad? Eso ahí vamos a ir viendo las diferencias. Pueden haber problemas de memoria y concentración, depresión, confusión, hay problemas conductuales. Esto va a depender mucho de las áreas del cerebro que estén afectadas, pero entonces por eso es importante la valoración porque nos vamos a ir viendo específicamente qué es lo que está alterado en esa persona y qué estrategias podemos utilizar. En la demencia por cuerpos de Lewy, a un resumen de las características, vemos también fluctuaciones cognitivas. Una de las grandes de las diferencias es que también aparecen alucinaciones, pueden haber alteraciones en la atención, en el sueño, hay problemas urinarios también, ilusiones ópticas, la postura cambia. Entonces, son características que nos pueden ir dando ahí como señales de alerta. Y en la enfermedad de Alzheimer, específicamente, vemos, o lo que los familiares percatan más, son alteraciones en la memoria, que son como más evidentes. Entonces, en la memoria que tiene que ver con cosas recientes o memoria, digamos, de corto plazo, hay más alteraciones. En la memoria, ahí les puse, en la memoria episódica inicial, esperen, esto me tapa. Ajá. Y entonces empiezan como estas pérdida de memoria progresiva. ¿Cuál es la diferencia entre los olvidos que vimos al principio? Que les decía que es muy normal que a las personas nos pasen y a cierta edad es más normal que pase. Y un Alzheimer, por ejemplo, es la frecuencia y la intensidad de los olvidos. Y esto es lo que quiero que quede claro.
no todos los olvidos son malos, por así decirlo, no todos los olvidos están relacionados con Alzheimer, pero si vemos que estos olvidos son cada vez más frecuentes, si vemos que nosotros le damos pistas a la persona y no logra recordar, a lo mejor sí necesitamos entonces una valoración. La diferencia entre que yo llegue a la cocina y diga, ¿qué era lo que venía a hacer aquí? Ay, se me olvidó. Y a lo mejor algún familiar está cerca mía y me dice, ay, vos dijiste que venías a, no sé, a traer algo de la refrigeradora. Y no, sí, ya me acordé. Eso es dar una pista, a eso me refiero con pista. Entonces, las personas que realmente no hay una alteración importante o que digamos es un olvido benigno, un olvido normal, es eso, que pueden recuperar la información con pistas. Bueno, básicamente es esta la importancia de la valoración neuropsicológica. Lo que quiero también que quede muy claro es que las valoraciones neuropsicológicas no son solo para personas que ya tienen un diagnóstico, no son solo para personas adultas mayores, que también trabajamos desde la parte preventiva, no solo cuando tenemos un diagnóstico, y que siempre es importante recurrir a un profesional que pueda realizar este tipo de valoraciones para iniciar ya sea programas de estimulación cognitiva o estrategias conductuales desde casa, pero ya con más bases de cómo es esta persona, conociendo realmente qué es lo que está conservado, qué es lo que se ha perdido. Entonces, lo que quiero es que ustedes también vayan analizando si a lo mejor tienen algún familiar o algún conocido que están teniendo estas dificultades y que a lo mejor con una valoración neuropsicológica y sacando todo este perfil, pues podríamos ayudarlo a ya sea enlentecer el proceso de deterioro o desde la parte de prevención o la parte de estrategias conductuales desde la casa también. Entonces espero que les haya quedado claro, que haya sido útil para ustedes y no sé, Doc, si pasamos a la parte de las preguntas. Y yo creo que sí, muchas gracias. Estuvo muy bonita la charla y concisa, muy así como nos hace falta. Ya pueden abrir todos el micrófono y si tienen preguntas o comentarios, estamos en el momento. Así que bienvenidas todas las preguntas que deseen o dudas. Buenos días, doctor. Juan Carlos Camacho, ¿cómo le va de San Pablo, Heredia? Buenas. Bueno, vean, nosotros estamos experimentando el vivir con mi mamá ahora y ahora que la doctora explicaba cada uno de estos cuadros, pues ya, la verdad es que yo no tengo mucho cabello, así como usted, pero se me paró todo el cabello. Entonces, la verdad, ya y estamos viendo que pudiera ser que en un adulto mayor pudieran haber muchos de estos signos de cada una de estas demencias. O específicamente es una, se enfoca, o es que, digamos, la persona, el adulto mayor, se mueve en las diferentes circunstancias de las demencias. Ok, buena pregunta esa. Es que, digámoslo así, una persona es una persona. Entonces, en dependencia de las diferentes condiciones que tenga, digamos, que sea hipertenso, diabético, colesteroles o que tenga factores genéticos, puede tener una mixtura, para decirlo así, es decir, puede tener varios componentes que llevan al deterioro cognitivo, no solamente el Alzheimer. Lo que pasa es que el Alzheimer ocupa casi del 60% de las causas hasta ahora conocidas, pero ella mencionó muy bien cómo hay varias y me alegró que lo haya hecho al revés, como todo el mundo lo hace, que todo el mundo empieza por el Alzheimer y todo el mundo se enfoca en el Alzheimer, pero hay otras como las que ella menciona, que también son enfermedades neurodegenerativas y que son bastante frecuentes. Un componente interesante en esto es que el daño vascular cerebral, que puede ser por múltiples causas, es un factor que favorece una sintomatología bastante florida. Es decir, que el paciente tenga sintomatología incluso parkinsoniana cuando no es Parkinson, que tenga sintomatología de Alzheimer cuando no solamente es Alzheimer, o sintomatología como la de cuerpos de Levy y no es de cuerpo de Levy. Es decir, puede tener alucinaciones, alteraciones del movimiento y realmente uno puede decir de que se trata de una demencia o de un trastorno neurocognitivo mayor mixto. ¿Qué pasa? Que exactamente la evaluación neurocognitiva o la evaluación neuropsicológica nos permite, como un examen de laboratorio,
nos permite descartar una diabetes o un trastorno de la función renal, la valoración neuropsicológica completa, no la de screening, sino la completa, nos permite enfocar el perfil diagnóstico de la persona que nos lleva a un diagnóstico de una enfermedad como tal. Entonces, sí es importante, la evaluación como tal es importante porque nos ayuda a definir. Una de las cosas que yo defiendo es que el abordaje de un paciente con trastorno neurocognitivo debe ser un abordaje multidisciplinario porque es un abordaje que permite verlo de diferentes áreas. Por ejemplo, ella mencionaba algo que era el tema de la empatía. Y resulta que hay un área que tiene que ver con la cognición social, que también lo trabajan los terapeutas ocupacionales y los psicólogos, que es importante a la hora de entender algunos tipos de demencia o algunos tipos de alteraciones neuropsicológicas que no se ven en todas. ¿Entiende? Entonces, es importante esta evaluación porque nos permite eso. Entonces, usted puede entender con lo que le estoy diciendo y con lo que comentó Giselle, que su familiar podría tener una o podría tener una mezcla. Lo más frecuente es que veamos, por ejemplo, enfermedades de Alzheimer con daños vasculares o enfermedades por cuerpos de Levy que se acompañan de daños vasculares, pero sí es importante entender que el diagnóstico es puramente clínico hasta que no tengamos acceso a evaluaciones más profundas, por ejemplo, como resonancias magnéticas por emisión de positrón único o resonancias magnéticas, digamos, funcionales con captación de sustancias que permiten evaluar el metabolismo del cerebro y ver el área que está dañada. Digamos que en Costa Rica contamos con eso, pero vale como casi $3,000. Entonces, no se recomienda hacer eso cotidianamente en todos los diagnósticos para hacer un diagnóstico. Pero la evaluación neuropsicológica aporta un % importante en el perfil neuropsicológico de la enfermedad X. Entonces, uno con esa evaluación, con evaluaciones, por ejemplo, de la independencia del sujeto, evaluaciones desde el punto de vista del movimiento, hacemos un mix en un equipo multidisciplinario y decimos, bueno, esta persona lo que más se acerca clínicamente es a esto. Entonces, en el caso de su familiar, sería interesante porque puede ser que tenga varias causas. Aunque este tipo de enfermedades son bastante diversas en sintomatología y a veces son muy florido el tema. Sobre todo cuando la familia no tiene un diagnóstico concreto y donde la familia no conoce todavía esta diversidad que hemos planteado hoy por parte de Giselle en cuanto a sintomatología que se puede ver en demencias. Y también ahí para agregar, muchas gracias, Doc. Eso que decía allí es muy importante de trabajarlo de forma integral, porque también las valoraciones neuropsicológicas nos permite esto, o sea, no es, ahorita a lo mejor hablé con un lenguaje más técnico, pero una vez que se realiza la valoración neuropsicológica es ver cómo se traducen estas alteraciones de los componentes cognitivos a la vida diaria. Entonces, cuando yo me siento con el familiar, lo que trato de explicarle es mucho qué podemos esperar en casa, qué vamos a ver. Y desde ahí es donde lo trabajamos integral, ¿verdad? De que es de suma importancia la parte farmacológica que ya les decía, la parte de terapia ocupacional, ¿verdad? Entonces, a partir de las alteraciones en estos componentes neuropsicológicos o en estos componentes cognitivos, lo vamos viendo a cómo se traduce en la vida diaria, cómo se traduce también en la parte de nutrición, en la parte de actividades de la vida diaria, etcétera, ¿verdad? Entonces es llevar eso a la realidad. Pero para eso tenemos que contar con una valoración neuropsicológica para poder entender cuál es el perfil de esa persona, ¿verdad? Exactamente. ¿Algo más que quieran agregar o que quieran compartir? ¿Dudas? Lo que sea. Ania Vilchez. Perdón. Una pregunta complementaria, doctor y doctora Giselle. Siguiendo con el tema, aprovechando este momento y agradecerles de veras, mamá, tuve que traerle a un doctor porque está teniendo un problema de retención de sangre en las piernas, ¿verdad? Y tienen que hacerle un tratamiento muy rudo. Entonces yo he estado entre las dos situaciones, ¿verdad? Quiero hacerle el análisis neuropsicológico, ¿verdad? Pero también resulta que hay que establecerle un tratamiento de vendas, unos vendajes especiales para que la sangre empiece a fluir hacia arriba. Lo que pasa está en que se nos puso en no
mamá, que aprovechando que no está en este momento aquí, precisamente acaba de irse rapidito al baño, y se nos puso en no, y entonces estamos teniendo ese problema. Y cuando vemos este detalle de la demencia vascular, ese tipo de afectación que tiene, digamos, ella y en algunos casos otros adultos mayores, son los que llevan a este tipo de demencias. It's 11 o'clock. Bueno, primero, lo que estás contando de las piernas de tu mamá, habría que definir exactamente a qué cosa se debe o qué cosa es, porque retención de sangre, retención de líquido, bueno, a lo mejor tiene una insuficiencia vascular periférica, venosa o arterial, que le está provocando edema, que es la hinchazón de las piernas, o haya tenido, por ejemplo, flebitis o trombosis venosa en las piernas, que son factores que favorecen ese tipo de situación. No conocemos exactamente a su mamá, lo cual tiene que ser como muy particular, ¿verdad? En el sentido del análisis. Pero si ella tiene un trastorno vascular periférico de cualquiera, ya sea venoso, pero más importante el arterial, realmente es un elemento que nos está diciendo que el sistema circulatorio de ella está alterado o dañado. Y puede ser que eso determine no solamente en las piernas, sino en todo el sistema orgánico. Es decir, no solamente ahí o el cerebro, sino también el corazón y otros órganos. Entonces, lo ideal, cuando hablamos de evaluación integral, es precisamente eso. Cuando, digámoslo así, el médico que atiende a un paciente con demencia debe de incorporar el perfil neuropsicológico, la evaluación de la terapeuta ocupacional, la evaluación de la terapeuta física, la valoración de la nutricionista con todas sus recomendaciones, los exámenes de laboratorio, digamos, todos los antecedentes que tiene la persona, todos los medicamentos que utiliza la persona, y no es solamente enfocarnos en el elemento neuropsicológico, sino que evaluamos integralmente al sujeto y las estrategias de intervención van caminadas en todas las áreas, incluyendo la clínica, es decir, la de medicina interna o la de geriatría, digamos. Porque si me enfoco nada más en establecer estimulación cognitiva o terapia ocupacional o terapia física y no resuelvo el tema biológico de los medicamentos que necesita la persona para mejorar su funcionalidad, entonces estamos siendo parciales en la intervención. Porque, por ejemplo, una persona con un trastorno, con un perfil neuropsicológico que nos apunte a una demencia por cuerpos de Levy y empeora y empeora y empeora, posiblemente le están dando algunos medicamentos como antipsicóticos o neurolépticos mayores que empeoran realmente la enfermedad. Y entonces, claro, por supuesto, si no tomamos en cuenta eso, o por ejemplo, puede tener efectos secundarios de un medicamento que le están poniendo y es peor el remedio que la enfermedad, como se dice. Entonces, lo ideal sería poder hacer una evaluación integral y puede ser que su mamá tenga factores vasculares que están generando el problema sin que eso sea lo único. Pero la respuesta va a estar sesgada, la mía, porque no conozco a su mamá y digamos que no es el lugar para analizarlo como tal, pero creo que lo que te estoy diciendo ayuda un poco a esclarecer eso. Correcto, muchas gracias. Con mucho gusto, un placer. ¿Alguien más que quiera? Ah, bueno, Anabel Alvarado está levantando la mano. Anabel tiene la palabra. Espérate, Anabel, que tienes el micrófono ahí. Pon el micrófono, Anabel. Listo, gracias. Sí, ya, ahora. Sí. Primero agradecerle muchísimo a Giselle, excelente su charla, muy clara, muchísimas gracias. Mi pregunta es si existe alguna manera de diferenciar entre un déficit atencional de un adulto, digamos, de un adulto diagnóstico o algunas de las características para poder entender por dónde anda el asunto. Sí, esto es importante y sí lo podemos ver en la valoración neuropsicológica, ¿verdad? Cuando hay un déficit de atención, primero, cuando hacemos la historia clínica, la persona suele decir, esto a mí me ha pasado toda la vida, o sea, como que siempre he sido una persona muy olvidadiza, ¿verdad? Porque el déficit de atención no es algo que aparece cuando somos personas adultas mayores. Entonces ya desde ahí, desde la entrevista clínica, nos damos cuenta que ha sido una característica de la persona durante el transcurso de la vida.
Luego, cuando hacemos la valoración, también vemos las diferencias, que era lo que les explicaba un poco al principio. Vemos que no hay alteraciones en memoria, que todos los procesos de memoria están bien, y vemos alteraciones importantes en la parte de atención y en los diferentes subtipos. Entonces ahí nos va quedando más claro, si lo vamos asociando a que esto que la persona me está diciendo, que durante toda la vida ha sido una persona distraída, yo veo estos componentes en la valoración y veo que las alteraciones están más enfocadas en la parte de atención, sí podríamos estar hablando de un déficit de atención y no de un síndrome demencial o un deterioro cognitivo. Por lo general también, cuando empezamos a utilizar estrategias específicas de atención, las fallas de memoria van disminuyendo, y hay muchas estrategias que se utilizan con las personas con déficit de atención, ¿verdad? Desde diarios de memoria o diarios de olvidos, o sea, realmente hay muchas estrategias, y vemos cómo mejora. Si fuera un síndrome demencial, no hay mejora, ¿verdad? Ok. Entonces esa es una de las diferencias. ¿El estrés puede afectar la atención? Totalmente. También lo que les decía, la parte emocional está muy relacionada, y entonces por eso es que durante la entrevista clínica vamos preguntando también todos estos factores emocionales, y preguntamos cuándo empezaron estos olvidos, y si cuando estaba pasando estos olvidos se relacionaba con algún evento que estuviera ocurriendo en la vida de esa persona. Y a lo mejor vemos que la persona dice, sí, empecé los olvidos cuando cambié de trabajo, o empecé los olvidos cuando se me murió tal persona, o estaba viviendo esto en la casa. Entonces vemos que está relacionado más a un componente emocional. Entonces, una vez que evaluamos todo eso, es cuando definimos las estrategias, ¿verdad? De si vamos más por la parte de déficit de atención, o más de estimulación cognitiva, o trabajamos la parte emocional. Perfecto, muchísimas gracias. Y A usted. otra cosita, ¿existirá algún lugar donde uno pueda accesar como para poder, antes de que usted nos pudiera dar una cita, digamos, para poder tener algunas estrategias para organizar mejor las cosas, para como más estructuración? Ajá, eso es parte de los programas preventivos que les comentaba, ¿verdad? Que también me pueden escribir para explicarles un poco más de qué son estos programas preventivos, porque en los programas preventivos vemos la parte de estrategias. De hecho, nos enfocamos, es muy diferente a la estimulación cognitiva, nos enfocamos más en las estrategias de qué podemos ir usando y cuáles son estrategias de atención, estrategias de codificación, estrategias, ¿verdad?, de almacenamiento. Entonces son programas bastante completos. Y esos programas, de hecho, actualmente o se pueden realizar presencial, o yo también los estoy realizando en línea, ¿verdad? Porque como no es estimulación cognitiva, esto perfectamente, la parte de las estrategias las podemos ir viendo en línea con ejemplos y eso. Entonces, si gusta, me puede escribir un correo o al teléfono y nos ponemos de acuerdo. Lindísimo. Ahí está el correíto en esa cosita que pusiste, ¿no? Y ahí Sí, está. Ok, excelente. estasenjo@gmail.com. Excelente. Dios me las bendiga. Muchas gracias. A usted. Gracias a ustedes. ¿Alguna otra pregunta, otra intervención? Buenos días. Buenos días. Hola, mi nombre es Julie Bogantes. Es nada más para hacer una consultita rápida. De lo que se habló de demencia frontotemporal, la vascular, los cuerpos de Lewis y la de EA de Alzheimer, ¿solo la disminución de empatía se presenta en la frontotemporal, o en cualquiera de las otras 3 o 4 también están presentes? En todas se puede presentar. Es decir, en Ok. unas más que otras, pero en todas. Cuando usted vea, lo más interesante de esto es como la mayoría de las familias dice, es que se queda así con la mirada ida, es que le decimos vamos a pasear y no quiere, y es que le decimos vamos a salir a tal cosa y no quiere, o ayúdame en la casa, y la respuesta es como, ya yo trabajé mucho, no necesito hacer nada ahora, mejor que me lo hagan a mí. Es decir, son signos de apatía, y fíjense que no se acompañan de tristeza. Es decir, la diferencia es precisamente eso. No hay tristeza en la persona. Lo que hay es como una pérdida del interés por hacer las cosas. Hay un desgano por hacer las cosas. Entonces, se puede presentar en cualquiera de las... recuerden que estas enfermedades que se mencionaron son enfermedades neurodegenerativas, que unas tienen primordialmente afectada una área más que otra, pero lo que más se afecta son circuitos de conexión entre áreas, entre unas y otras.
Todas tienen que ver en su mayoría con alteraciones de proteínas específicas en el cerebro, donde se afectan primordialmente un área como tal, pero al final, como es neurodegenerativa, el proceso va en avance y no hay hasta el momento una detención de la evolución de la enfermedad y afecta casi todas las áreas del cerebro, una más que otra. Por ejemplo, hay una enfermedad de Alzheimer que tiene una, digámoslo así, una variante posterior, donde se afecta principalmente la visoconstrucción del sujeto o los elementos visoespaciales, porque está afectada la zona occipital del cerebro junto con las zonas temporales de los hipocampos. Entonces, eso es una variante donde uno ve, por ejemplo, que pueden afectarse y es distinta a otra que se parece, pero va progresando en el tiempo y también puede aparecer apatía. Otra es, por ejemplo, la variante frontal conductual o frontotemporal en el curso de la enfermedad de Alzheimer, porque ya afectó más allá de los lóbulos temporales. Entonces, lo que quiero decir con estos ejemplos es que no solamente la apatía, sino que un montón de signos de deterioro cognitivo van apareciendo poco a poco en las diferentes demencias, pero la característica principal de cada una va floreciendo más que en otras. Y eso nos hace clínicamente una diferenciación. Ah, ok, muchísimas gracias. Con mucho gusto, un placer. ¿Alguien más? Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Quién habla? Blanca Rosa, para servirles. Ah, ok. Blanca Rosa, creo que nada más que le vemos el pelo. ¿Se fue? Ella, bueno, ya tiene 89 años. ¿Qué pasa si ella recuerda solo a una hermana que ya falleció y todos se llaman como la hermana? A todos nos llama como la hermana. Por ejemplo, ella se llama, la señora fallecida se llama Belén. Para ella todos somos Belén. Si uno le habla, ella dice Belén, venga, Belén aquí, Belén. Pero para ella todo el mundo es Belén. Entonces, en ese caso, ¿qué es el problema del tipo de ella, verdad? El tipo, me imagino que es un Alzheimer, ¿verdad? Ella viene desde muy antes con demencias y fue avanzando y vino por etapas, al momento en que ya ella no reconoce a nadie, únicamente el nombre de su hermana ya fallecida. Entonces, ¿qué tipo es el que tiene ella en este momento? Ya va a cumplir 90 años. No, digamos qué tipo no. ¿Qué problema? No podemos meternos ahí porque no conocemos a la paciente. Giselle puede estar. Sí. Ajá. Yo creo que aquí es importante, como decía el doctor, ¿verdad? No es No, yo la cuido. Ella me llama Belén y yo me presento como Belén. Yo le digo, aquí estoy, porque yo no le puedo decir a ella, no, su hermana ya falleció, yo no soy Belén, soy su nuera o soy su hija. Entonces, yo me la acerco, le digo, aquí estoy, y ella me ve a mí como Belén. Okay. No, perfecto, ¿verdad? Porque quería preguntarles eso, porque muchas veces los familiares tienden a hacer todo lo contrario, ¿verdad? Decirle, no, yo no soy, o ya ella falleció, ¿verdad? No. Y aquí es importante que, bueno, siempre que pasa esto, utilizar más como técnicas de distracción, ¿verdad? Si nos llaman por el nombre, nada más, sí, aquí estoy, vamos a ir a la cocina, vamos a caminar, ¿verdad? No contradecir en ese sentido, pero bueno, que dicho que lo están manejando bien. Sí, nosotros la cuidamos y ella ella solo, todo lo que nos pide es Belén, Belén, quiero tal cosa, Belén, venga aquí, me acompaña, Belén, ella está muy mayorcita ya, le cuesta mucho caminar, pero lo curioso que ya solo ella es el nombre que ella recuerda. Tiene otros hermanos, pero solo es a ella que la recuerda. Ok, pero eso es bastante frecuente y es normal. Ahí traten de no contrariarse con eso. Lo ideal es como, si para ella todos son Belén, perfecto. Entonces seguimos con Belén. Todos somos Belén. Exacto. Muchísimas gracias. A usted. ¿Quién da más? ¿Alguna otra pregunta? Alguien preguntaba aquí el tema de la depresión con demencia o demencia con depresión. Es decir,
Hay algo interesante en esto. Se sabe que una forma de iniciar la enfermedad de Alzheimer en particular puede ser con trastornos del estado de ánimo, principalmente con depresión. Pero también una depresión mayor o una depresión profunda, para que lo entiendan mejor, puede dar sintomatología neuropsicológica con afectación cognitiva. Es decir, puede confundir una depresión mayor cuando un paciente tiene una depresión, valga la redundancia, profunda y digamos que requiere un tratamiento casi que de emergencia, puede tener alteraciones cognitivas que simulen una demencia y de hecho es una forma de diferenciar en una persona adulta mayor o en una persona adulta joven, adulta joven por encima de 55 años o 50 años, digamos, que se deprima profundamente, puede perder el deseo de hacer cosas y entonces podríamos decir que tiene apatía. Puede tener alteraciones en lo que es la alimentación, en el baño, en el vestirse, querer estar siempre en la cama. Y pareciera que eso es una demencia, pero no lo es, sino que tiene alteraciones cognitivas secundarias a la depresión. Pero hay que estar muy vigilantes porque como puede ser la etapa inicial de una enfermedad de Alzheimer, entonces hay que ir diferenciándola clínicamente y en las evaluaciones. Pero una persona muy joven, como de 35, 40 años, que tenga una depresión, podría ser que también tenga el tema y el inicio de, pero no necesariamente. Hay que estarle dando seguimiento, hay que tratarlo adecuadamente, es decir, el tratamiento como tal que lleva, para que no avance el tema. Siempre las personas con trastornos neuropsiquiátricos tienen un riesgo de tener una demencia a largo plazo, ya sea por la propia enfermedad psiquiátrica en evolución o incluso por el uso y abuso de algunos medicamentos que a veces se dan, digamos. Entonces sí es importante de alguna manera como saber diferenciar eso por parte de los profesionales y uno como familiar insistir en que nos den algo más claro del diagnóstico. Muchas gracias. Yo soy Gerardo. Ok, Gerardo. Agradezco especialmente la charla impartida por la licenciada, pero sí quiero preguntar, mi mamá fue una enfermera muy activa en relación a su trabajo. Ajá. Posteriormente, cuando ya se pensionó, en relación a ella se le declaró una depresión contenida de varios años atrás. ¿Hasta qué grado una persona, por los efectos de la fluoxetina y la mitán, puedan caer en una demencia o en una situación de Alzheimer? Porque ahora tienen unos pocos efectos de lo que es un poquito más de Parkinson en relación a la mano derecha. Ok, digamos que con los elementos escasos que da para que no tenga que hablar de su mamá en una discusión grupal, es importante tener en cuenta dos cosas. La depresión es un elemento, el problema en el brazo es un elemento, los trastornos cognitivos son un elemento, y que usted ha dicho que toma la Migtal, uno podría decir, bueno, ¿será que la persona la estaban tratando en psiquiatría desde antes por un trastorno bipolar? Porque le daban la Migtal y fluoxetina, que se puede dar valproato de sodio y fluoxetina. Digamos que la depresión por jubilación es muy frecuente, y es más frecuente en hombres que en mujeres, pero es muy frecuente. La jubilación es un factor de riesgo para deprimirse en muchos humanos, pero generalmente cuando se trata bien, tanto medicamentosamente como psicoterapéuticamente, la mayoría de las personas salen de la depresión, porque hay un proceso donde caen en cuenta de que realmente, bueno, ya somos adultos o adultos mayores y terminó mi época de trabajo, pero puedo buscar otras alternativas, digamos, para tener un sentido de vida o un propósito después de la jubilación. Y es una recomendación que se le hace a todo el mundo desde nuestra parte, porque si usted no tiene un propósito posterior a la jubilación, posiblemente el sentido de vida se pierde o en ese momento ya se fueron los hijos, te quedas solo con la pareja y eso puede traer problemas, digamos, a nivel existencial como tal. Pero digamos que cuando una persona se pensiona y cae en depresión, hay que estar al tanto de esos síntomas. Sobre todo porque puede ser la evolución de una demencia posterior. Realmente la Migtal y la fluoxetina no tienen una relación directa como causa-efecto de una demencia. Posiblemente también tiene, la Migtal sea
por un trastorno bipolar o puede ser que sea por convulsiones o algún tipo de epilepsia que tenía o como un modulador del estado de ánimo que lo está tomando. Pero no es relación causa-efecto con eso que está teniendo. Y si a lo mejor... Sí, especialmente es un modulador, como Sí. usted acaba de decir, la mitad en relación a eso. Okay, para que Muchas gracias. entonces, lo otro es que si tiene movimientos involuntarios en la mano derecha, entonces ahí también hay que empezar a diferenciar cosas, porque vea el enredo que podría ser. Un paciente con una enfermedad de Alzheimer podría sumársele una enfermedad de Parkinson. Una persona con enfermedad de Parkinson puede deprimirse y le puede dar Alzheimer, pero no por la depresión, sino por propiamente la enfermedad de Parkinson, que es una enfermedad neurodegenerativa, puede continuar evolucionando, degenerando otras áreas y dar una demencia. Y la demencia por cuerpos de Levy, que es parecida, es una mezcla entre Alzheimer, Parkinson y alucinaciones visuales o auditivas. Entonces, no es tan sencillo diferenciar una cosa de otra, pero no creo que los medicamentos sean la causa del problema, sino que ella está teniendo un trastorno neurocognitivo mayor, dígase, una demencia secundaria, algo mixto posiblemente. ¿Alguien más? Pura vida. ¿Alguna otra opinión? ¿Alguna otra pregunta? Voy a contar hasta 3 y si no, el tiempo se termina. Buenos días. Buenos Buenos días. Mi nombre es Tatiana. Mi papá se llama Oscar y es paciente suyo, doctora Liz. Él recién cumplió 70 años. Ajá. Usted le había diagnosticado deterioro cognitivo. Ajá. Y también tiene daño vascular cerebral. Ajá. Pero él es funcional, él lleva su vida normal, pero últimamente nosotros sentimos que él está como un poco como oído, como despistado, no el normal, él está como un poco, no sé, yo pienso que quizás la situación actual, porque él en algún momento lo ha comentado, que triste lo que estamos viviendo, yo pienso que eso quizás le preocupa y le entristece. Ajá. Pero mi preocupación es qué podemos hacer o si quizá su proceso esté avanzando y qué podemos hacer para ayudarle, porque a él le gusta mucho estar metido en el teléfono así, pero él no, digamos, como que todo lo ve sin detenimiento y no, yo siento que, bueno, él no lee, por ejemplo, o no sé qué podemos hacer para ayudarle, para que él pueda detener como el deterioro de su enfermedad. Ok. Vea, eso que usted está comentando es interesante. Porque uno podría decir, y ahora le doy la palabra a Giselle para que también sugiera qué podemos hacer. Digámoslo así, el deterioro cognitivo de su papá es probablemente de causa vascular, porque tiene múltiples infartos en el cerebro. Pero en la condición actual de encerramiento, para decirlo de alguna manera, él se puede deprimir y empeorar el deterioro cognitivo. Pero también puede suceder que el daño vascular continúe, porque a veces, por ejemplo, no se controló bien la presión, faltaron 3 días sin medicamento, se le olvidó tomarlo tal día, tuvieron que salir y se les quedó el medicamento. Y digamos que fluctuaciones en el manejo de los medicamentos podrían, digamos que, afectar o complicar la situación, o el propio daño vascular, en dependencia del que sea, puede también avanzar como consecuencia de los factores de riesgo que le provocaron el daño. En este momento puede ser que una depresión o una situación emocional esté afectándolo más porque tiene que estar más encerrado. Entonces, uno, hay que evaluar si no hay ningún factor biológico que esté influenciando más. Y lo otro es que hay que hacer estrategias de intervención en la casa desde el punto de vista neuropsicológico que permitan ayudar. Y ahí le doy la palabra a Giselle para que te sugiera algo. Gracias. Sí, como decía el doctor, ahí es importante ver cuál es la diferencia. Yo me voy a enfocar más en la parte emocional y es algo que quedó dicha que salió el tema porque está pasando mucho. La mayoría de las personas adultas mayores que
ya tienen un diagnóstico de un deterioro cognitivo, un síndrome demencial, con todo esto de la cuarentena, la mayoría de los familiares me han llamado y me han dicho, mi mamá, mi papá está peor, como que sentimos que ha ido avanzando más rápido, ¿verdad? Y eso tiene un factor emocional importante. Entonces, algunas recomendaciones rápidas de qué podemos hacer en casa. Primero, evitar que tenga mucho contacto con la información de todo lo que está pasando, que está subiendo los casos, que cada vez estamos peor, que estamos en alerta naranja, o sea, todas esas cosas. Entonces, evitemos, porque muchas veces está el adulto mayor a lo mejor sentado en la casa y están los familiares ahí conversando sobre eso y qué susto y lo que se avecina, ¿verdad? Y la persona está escuchando. Entonces, evitemos ese tipo de cosas. Es importante que sí tengan acceso a la información, pero de una forma limitada, ¿verdad? No con estos comentarios tan negativos o pesimistas que muchas veces se dan, porque además si ya hay una alteración previa, podemos decir que su forma de procesar esta información pues no va a ser igual que la que a lo mejor podríamos procesar nosotros, que nuestras funciones ejecutivas son como, tenemos esta flexibilidad de pensamiento y podemos manejar en teoría mejor esta parte emocional. Segundo, traten de mantener mantenerlo activo, que esté haciendo rutinas, que no le quede mucho tiempo solo de ocio, de estar pensando en las cosas, ¿verdad? Entonces, muchas cosas que podemos hacer en casa. La estimulación cognitiva en casa tiene que ser del momento, muy del diario, no es sentarse con ellos a hacer algo, es muy en la conversación. Entonces, no sé, una tarde a lo mejor nos podemos sentar a tomar café y mientras tomamos café le podemos ir diciendo, ¿vos te acordás cuando trabajabas en tal lado o aquel evento, lo que conocemos que es importante para la persona, ¿verdad? Y le hablamos de eso. O a lo mejor otra tarde podemos sentarnos con el álbum de fotos y decir, papi, ¿vos te acuerdas quién era esta persona? Si no se acuerda, siempre le damos la información, ¿verdad? Lo que tratamos es de que la persona no se sienta frustrada, no está en terapia, no estamos tratando de que recuerde, sino muy del momento. Si la persona dice, no, yo ni sé quién es, este es el primo Juan. Y aquí es que estábamos en una boda, ¿verdad? Y como que vayan recordando, hablando, algo que más bien le baje los niveles de ansiedad, que emocionalmente se pueda sentir más estable. O si conocemos que a la persona a lo mejor le gustaban mucho las plantas, entonces a lo mejor llevarlo al jardín, preguntarle de eso, que huela, algo muy sensorial. Entonces todo esto ayuda a manejar la parte emocional. Ok. ¿Entendió, Tatiana? Sí, muchas gracias. Muy completa la charla. Ok, con mucho gusto. ¿Quién más? ¿Alguien más puede? Buenos días, doctor. Es un gusto saludarles. Jacqueline desde Cartago. Okay. Tengo una consultita que hacerles. Vieran que cada vez que mi mamá va a cita a la clínica de la memoria en el Blanco Cervantes, nos hacen reiterativamente una pregunta, que si mi mamá dice malas palabras y que si mi mamá ha comenzado a tener situaciones, por decirlo así, sexuales. Que si ella se toca, que si ella habla vulgaridades, que si ella se desnuda, que si ella... Entonces mi mamá, de ella en cierto modo a veces se molesta y ella dice, es que los doctores piensan que yo soy una cochina. Y nosotros le decimos, no mamá, no es eso. Ellos hacen preguntas reiterativas. Entonces el otro día llegó y le dijo al doctor, doctor, ¿por qué usted me pregunta qué hora es y en qué día estoy? ¿Qué es? ¿Que usted está perdido? Y el doctor se rió y le dice, qué bien que está, qué bien que estamos, dígame para ver si yo no tengo el reloj malo, le dijo el doctor. Y le dice, no doctor, yo voy a tener que comprarle a usted un reloj, porque usted ese reloj no le sirve, le dijo mi mamá. Y después le hizo otra vez la pregunta, entonces ya mi mamá se le molestó. Entonces, no sé, me llama poderosamente la atención de que todos los médicos que la han visto preguntan lo mismo, que si ella se está desnudando, que si ella se toca sus partes, que si ella nos toca a nosotros, entonces mi pregunta es, ¿llegan a hacer eso? ¿Por qué se da esa parte? O no sé, les agradezco montones. Ok, ¿hablas tú o yo? Empieza usted si quiere. Vea, es que probablemente los médicos los que están, digamos, no conocemos a tu mamá, ¿verdad? Parta de ahí. Pero probablemente ellos, si están pensando que realmente no es solamente Alzheimer o que no es Alzheimer y que el perfil que tiene es de una demencia frontotemporal,
generalmente las demencias frontotemporales tienen mucha desinhibición como característica. Y si ellos la encasillaron en demencia frontotemporal, están buscando más elementos cotidianos de desinhibición. Entonces, posiblemente están tratando de diferenciar, ¿cómo decir? A lo mejor tiene en el TAC una atrofia de tal lado, de no sé qué tal, y quieren hacer una correlación entre lo que deberían de esperarse tener y lo que están en la imagen. Pero es muy raro que la mayoría de los pacientes con demencia o trastorno neurocognitivo mayor tengan esos síntomas. Eso se da con mucha frecuencia en personas que tienen o una enfermedad de Alzheimer en una variante frontal o en personas que tienen una demencia frontotemporal conductual. Posiblemente es eso. Están buscando a ver si sí o si no. Claro, no deberían hacer eso tanto. Sí, más elementos, pero sí. Por ahí debe haber la cosa. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, es que como les indico, sí llama bastante la atención que todos preguntan lo mismo. Yo me preguntaría lo mismo. Sí, entonces es como, lo entiendo que es como para definir si el Alzheimer es o es otro tipo de demencia. Exactamente. Lo que están buscando es ver si hay otros síntomas. Porque mire, por ejemplo, como esto es tan complicado a veces, y los diagnósticos en medicina pueden ser 2x2, 20 y no 4. No es tan sencillo. Entonces, a veces quieren hacer una correlación entre la evolución de lo que ha tenido la señora, la imagen de un TAC o una resonancia magnética y lo que se debe de esperar si está afectado. Fíjense que cuando yo le dije ahorita que se afectan circuitos y no solamente áreas, es precisamente porque, por ejemplo, no sé, si se rompió la platina aquí en Heredia y no la arreglaban, pues teníamos congestión de aquí hasta la abuela, ¿no? Y entonces las personas se iban por otro circuito, llegaban más tarde al trabajo o esperaban ahí, también llegaban tarde, pero a lo que me quiero referir es que cuando un circuito está afectado y no está afectado el área posterior al circuito o la anterior, el circuito tiene más bien como una sintomatología diversa cuando se afecta y no necesariamente un área. Y a veces algunos médicos o algunos profesionales quieren que sea de manera absoluta causa-efecto. Es decir, si tengo afectado el lóbulo occipital, pues va a tener necesariamente afectaciones en la visión. Si tiene afectación en el lóbulo tal, tiene afectaciones en el lenguaje y así sucesivamente. Y a veces eso no es tan así, porque es mucho más dialéctica la cosa. Lo que sepan electricidad, podemos decir de que el cerebro tiene circuitos en serie y circuitos en paralelo. Entonces, puede ser que algunos circuitos compensen la pérdida del otro lado, que es lo que conocemos como plasticidad neuronal. Entonces, no necesariamente tiene que ser como causa-efecto tal cosa. Entonces, en el caso de su mamá, están tratando de encasillarla en un lugar porque esperan que sea eso. Y no les das la cuenta. Entonces... Sí, es que, bueno, cuando a ella le hicieron una resonancia magnética, a ella le dijeron que ella tenía unas calcificaciones en el cerebro, porque a mi mamá le dio una parálisis facial y después le quiso dar como un cerebral. Entonces dicen que lo que aparece a nivel cerebral es unas calcificaciones. Entonces, eso fue lo que más o menos nos entendieron. Nos dieron están en el lóbulo frontal, entonces ellos están esperando el comportamiento como un tumor, que lo que tiene es alteraciones frontales. Pero si están en otro lado, es otro lado. Entonces a lo mejor no les juega, ¿verdad? Sin que todo sea lineal, digamos. Pero las calcificaciones son como residuos de algo que tuvo, como si fuera una cicatriz vieja y se depositó calcio. ¿Y qué pasa? Que si tú tienes una calcificación de 3 milímetros o de 1 milímetro, no hay problema, pero si tienes una de 10 milímetros, se comporta como un tumor comprimiendo zonas. Y entonces, si ellos vieron eso, es probable que estén esperando síntomas. Síntomas de un tumor, disculpe, es que no le escuché bien ahí. Entienda lo que le quiero decir. No tiene un tumor, lo que tiene son calcificaciones. Las calcificaciones, como son redondas o cuadradas, están ocupando un espacio en una zona donde se supone que lo que hay es tejido cerebral. Entonces, en dependencia de donde estén las calcificaciones, pueden dar sintomatología parecida a un tumor sin que sea que aumente de tamaño. Entonces, si tiene calcificaciones en zonas frontales, ellos preguntan continuamente eso porque están esperando que lo manifieste, ¿me entiendes? Entonces tú podrías aprender y decir, bueno, ¿qué son calcificaciones? Lo busco en internet. Y en la resonancia magnética, ¿dónde es que están localizadas? En tal lugar. ¿Y de qué tamaño son? De tantos milímetros. Entonces, si son de tantos milímetros en tal lugar, taca, taca, es probable que me den estos síntomas, pero no necesariamente.
No es, en medicina nada es como le dije, no, 2 por 2 es 4 en matemáticas. En medicina 2 por 2 es 50. Sí. Cada uno de nosotros va a manifestar, por ejemplo, los síntomas de hipertensión distintos. Igual que los de la diabetes. Igual que a ti te duele la cabeza por la misma causa que yo, pero a ti te da aquí y a mí me da acá. Y por decirle algo, si fuera una situación como esto de los murales o algo así, igual genera la pérdida de memoria y todos los síntomas que ella presenta ahorita. Sí, porque... Puede ser una mezcla. Sí, porque ella al menos la semana pasada agarró los únicos zapatos que le quedaban para salir, o sea, los zapatos que a ella realmente no la lastiman, y ella se hizo unas sandalias. Entonces ella agarró y los cortó y de un momento a otro, y después ella llegó y dijo, y tengo 3 pares de sandalias más. Y entonces... Feliz con sus zapatos. Sí, bueno, muchísimas gracias, muy amables. Con mucho gusto. Yo quiero hacer una preguntita. A ver. Laura Bianchini. Ok, Bianchini. Gracias, doctor. Buenos días a los doctores. Ya el doctor allí me había oído en otra charlita. Ahora quiero pasar con la doctora a ver qué me dice ella. Okay. El doctor me aseguró que Alzheimer no era, bendito sea Dios. Pero sí, bueno, le explico, tengo 50 años de ser diabética. Hace poco en un TAC me salieron varios infartos cerebrales. No sostengo nada, es que eso es lo que me acongoja. No sostengo nada. Usted me dice 3x3 y cuando yo me devolví a ver cuánto era 3x3, ya se me olvidó qué fue lo que me preguntó. A veces me quedo viendo el sartén y ¿cómo era que se llamaba, señor? ¿Cómo era que se llamaba? Al ratico sí ya logro decir sartén, pero normalmente si usted me pregunta de todo lo que hablamos ahora, yo no lo sostengo. Voy a misa y el padre habló lindísimo y vengo a trasladar el mensaje y no me acuerdo. Eso me acongoja terriblemente. Oiga, yo tengo un pariente muy cercano que tiene una demencia neurofrontal. No sé si será herencia, no sé. Bueno, ahí es importante varias cosas, ¿verdad? Yo creo que también es importante hacer el análisis. Bueno, no sé, el doctor que me dice que ya usted que ya la vio, ¿verdad? Pero es importante. No me ha visto. Él me comentó el otro día que me... Ah, ¿verdad que porque me acordé que tenía... Es importante aquí una valoración también neuropsicológica, ¿verdad? Para ver más a fondo qué es lo que está pasando, cuáles procesos son los que están afectados, y a veces la parte emocional también interfiere mucho en cómo reaccionamos ante los fallos de memoria, ante los olvidos, porque yo también, digamos, si tengo un fallo de memoria y lo que empiezo es a estresarme, a deprimirme, me preocupo por cómo, que esto antes no me pasaba, entonces más bien también voy a ir aumentando mis fallos de memoria porque le estoy sumando toda esta parte emocional. Entonces sí es importante hacer una valoración más exhaustiva, ¿verdad? Tanto de la parte cognitiva como de la parte emocional y ver cuáles serían las estrategias a trabajar en base con lo que veamos en la valoración, ¿verdad? Sí, señora. ¿Usted está trabajando, no sé, virtual, presencial? En ambas, en ambas. En ambas. En ambas, exactamente. Pero si gusta puede escribirme un mensaje al número que está ahí o al correo y nos podemos poner de acuerdo. Perfecto. Muchísimas gracias. Buenos gracias días. a usted, doña Laura. Recuerden lo siguiente. Es decir, deterioro cognitivo, Alzheimer, trastorno neurocognitivo vascular o de otro, parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. Es decir, usted tiene lesiones vasculares en el cerebro que pueden ser la causa de los olvidos. Y no significa que tenga Alzheimer. Tiene trastorno neurocognitivo secundario, el daño vascular, que puede ser estático o puede ser dinámico, es decir, puede continuar en la evolución si no se controlan los factores de riesgo. Entonces ahí hay que tomar en cuenta eso.
También. Porque a veces Que le ponga nombre al sartén, Laurita. Sartén, refrigeradora, para que no se le olvide como hacías tu mamá. Imagínese cómo tendría mi casa llena de rótulos por todo lado. se acordó de lo que yo le dije hace un mes casi. Sí, señor, sí, por eso estoy tranquila, porque de repente hay cosas que yo las recuerdo bien, pero en la mayoría no. ¿Se le olvidó lavarse la boca? No, señor. ¿Cómo lo recuerda? ¿Perdón? ¿Cómo lo recuerda? Bien, porque ya me la acabo de lavar. Por eso, a veces uno sobredimensiona la situación. A veces uno sobredimensiona la situación y eso empeora la cosa. Sí, siento que sí, porque para mí es estresante. Claro. Para mí es estresante no acordarme, no poder trasladar un mensaje. Pero vea qué interesante, la valoración con Giselle podría ayudarte a encuadrar la situación y ayudarte a buscar estrategias para que eso no te angustie. Desde la parte emocional, ¿verdad? Que le comentaba, a veces el cómo reaccionamos ante estos fallos de memoria más bien nos perjudica más, ¿verdad? Y hay en otras teorías psicológicas, sobre todo las que tienen que ver con ansiedad, lo que se dice es que el cerebro tiende a percibir más lo negativo que lo positivo. Entonces, cuando uno le pregunta a una persona cómo ha estado durante esta semana, por lo general tiende a percibir más lo negativo. Fatal, he estado muy ansiosa, he estado tal cosa, pero muchas veces desde la parte más conductual, ¿verdad? Cuando vamos escribiendo cómo estuvimos cada día, la persona al final de la semana se da cuenta que a lo mejor de los 7 días, 3 días estuvo muy ansiosa, pero 4 estuvo bien, ¿verdad? Entonces es cuestión de percepción, pero esta parte emocional, como les explicaba, y de estrategias emocionales, también lo valoramos en las valoraciones y planteamos estrategias en torno a esto. Okay. Hola, doctores. Cuando uno escucha estas charlas, que todo es muy interesante, y cuando uno tiene familiares que tienen circunstancias complicadas. Yo tengo una hermana que tuvo pues, un daño cerebrovascular y también tiene Alzheimer. Y bueno, tengo un hermano ahora que tuvo un evento psiquiátrico muy fuerte y hemos entendido que este tipo de eventos pueden acarrear demencias y todo. Entonces, pudiera ser que sobreviene en uno un temor, ¿verdad? De que si es algo genético, que si es algo que yo voy a padecerlo, y ese temor al enfrentarme, que de un pronto a otro, sea el doctor o usted, la doctora Giselle, nos digan, es que usted lo que tiene es tal cosa, estamos, no sé si será que nos ponemos tan ansiosos de que nos digan, ah, no, usted va por este camino, ah, no, usted está montado en esta carreta y ya tiene que aceptarlo. Entonces, puede ser que ese temor nos haga pensar y dimensionar, ¿verdad? Realmente ya hay alguna dolencia que estemos teniendo. Yo creo que más bien, yo le diría a la señora, digamos, yo no soy doctor, pero interesante que ella está consciente de ciertas circunstancias que ella está viviendo, pero yo la veo consciente de eso, y más bien la actitud tan positiva que yo le veo, que creo que todos debemos de tomar, es confiar que digamos, sí, algún deterioro podemos tener por todas las circunstancias que hemos pasado, por los medicamentos que tomamos, pero creo que, digamos, uno tiene que apoyarse con la familia y uno tiene también que tomar una posición quizá más activa, más positiva, ¿verdad? Y no tener el temor, ¿verdad? Porque ya y los años también llegan y creo que, si no me equivoco, pues también la edad puede ayudar un poco a todas estas dolencias, ¿verdad? Exacto. Es decir, lo que acabas de aportar está bueno. Así es. Muchas gracias. Y además no deberíamos de prejuiciarnos tanto. A veces la angustia y lo que se dice, la ansiedad, puede ser un filtro negativo a la hora de manifestar cosas. Probablemente, porque yo igual trato de aislarme. Me aíslo con tal de no tener la preocupación de... Pero no se aísle. Bueno, aparte de que prácticamente vivo solita. Ah, ok. Bueno, en este espacio en algún momento podemos poner alguna música, trato de no. divertirnos un poco también. ¿Alguna otra cosita para ir cerrando? ¿Alguien más quiere decir algo? Nadie quiere decir nada más a la 1, a las 2 y a las 3.
Entonces le agradecemos enormemente al aporte que ha hecho la licenciada Giselle. Felicidades, muchas gracias, fue muy bonita la charla. A todos ustedes por participar con nosotros y pronto le estaremos anunciando por la página de Facebook la próxima charla. Doctores, disculpen, nada más para cerrar. ¿Ustedes esto lo van a subir a Face? Siempre lo subimos a Facebook. Y más o menos, disculpen, no es para hacer presión. ¿Ustedes lo pueden subir antes del lunes? No me hace presión porque a mí no me hace presión. Es que voy a hacer una exposición bastante grande de estudio y entonces sí me sirve montones poder ver la charla completa porque llegué como a medio camino y me costó mucho ingresar. Ah, no, pero creo que tienes que pagarle a Giselle entonces, el derecho. Ah, perfecto. No, yo lo hago en el curso de hoy mañana. Ah, ok, muchísimas gracias. Generalmente Excelente. ya ahora terminamos y yo la bajo y subo y ya. Muchísimas gracias, de todo corazón, se les agradece mucho. Un placer. Gracias, Giselle. Nos seguimos. Gracias, Giselle. Excelente. Chao, chao. Un abrazo a todos y que tengan lindo fin de semana. Chao. Ahí nos Chao. Gracias.